Cordial saludo. En nuestro espacio de comunidad de aprendizaje vamos a ver la guía de aprendizaje autónomo para la educación remota. El objetivo general planteado es el de reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Como objetivos específicos, identificar elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes, reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota y reconocer los elementos que configuran la guía de aprendizaje. Bueno, hemos hablado anteriormente del plan de área, del plan de aula, del plan de clase, de la planeación de la clase. Es necesario establecer entonces la particularidad de la guía de aprendizaje, ya que ella sistematiza la mediación que los docentes desean realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afrontan los estudiantes. Entonces se encarga de particularizar, de colocar, digamos, el foco didáctico de lo que el niño va a realizar y va a desarrollar en este caso, pues en su casa, con la guía. ¿Qué es una guía de aprendizaje? Es una herramienta valiosa de motivación y apoyo, pieza clave para el desarrollo de procesos de enseñanza a distancia porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al estudiante, que son los textos convencionales u otras fuentes de información a través de diversos recursos didácticos, como son las explicaciones, los ejemplos, los comentarios, los esquemas, los dibujos, las acciones y similares que el profesor realiza en clase. Entonces es la guía gestora de interacciones entre docentes y estudiantes. Recordemos que ese espacio que no está desarrollando el docente en el aula y esa mediación, entonces en este caso le va a corresponder a la guía. De ahí que deba ser clara, detallada y que cumpla con unos roles. Por ejemplo, un papel orientador e integrador que incentive el aprendizaje de los estudiantes, que incentive su interés, que los acompañe a través de una conversación didáctica guiada, que establezca canales de comunicación y que brinde sugerencias para posibilitar el aprendizaje. Como rol facilitador de la comprensión del aprendizaje, la guía organiza y sistematiza el aprendizaje, realiza una interacción entre los materiales educativos y el estudiante. En su rol de actitud conversacional con el estudiante, propicia la flexibilidad para consultar otras fuentes de información, atiende los distintos estilos de aprendizaje si el docente entrega o facilita en esas guías diferentes situaciones de aprendizaje para que el estudiante pueda escoger, ¿cierto? De esa manera puede atender los distintos roles, establece tareas como un mecanismo de evaluación formativa y provoca una reflexión por parte de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. Entonces, para la modalidad que en estos momentos nos es de nuestro interés, la modalidad de educación remota, la podemos definir como aquella que por diferentes razones los estudiantes y docentes no comparten el espacio físico o no coinciden en los mismos tiempos. Sin embargo, ambos concuerdan a pesar de las limitaciones espaciotemporales en un proceso formativo en donde las actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación están presentes siempre y hacen parte de una misma unidad y por ende hay una responsabilidad compartida entre docentes, acudientes o padres de familia y estudiantes, ya sea con servicios virtuales o sin servicios virtuales, ¿cierto? Lo virtual, entonces el materiales educativos, los textos electrónicos, el software, el video, las páginas web y los servicios no virtuales, entonces los materiales educativos tangibles como abacos, palillo, material concreto, secuencias didácticas y nuestras guías en este caso. Nuestra guía tiene una estructura. Esta estructura no podemos perder de vista que en la planeación de clase se maneja también una estructura y vamos a hacer una, digamos, a homologar o de manera análoga presentar. Por ejemplo, esta guía va a contener una introducción, unos datos generales. ¿En qué voy a aprender? Pues estaríamos hablando del momento de exploración. Lo que estoy aprendiendo, pues el momento de estructuración. Practico lo que aprendí, pues el momento de práctica y ejecución.
¿Cómo sé que aprendí? Pues es el momento de transferencia, y que aprendí, pues es el momento de evaluación. Entonces es necesario tener esto presente porque no nos podemos deslindar, debemos de tener muy claro que vamos a manejar la misma estructura pedagógica en cuanto al manejo de la planeación de la clase, y ser consecuentes con lo que hemos venido trabajando. Vamos a darle relevancia en este caso a las guías o a los textos o a las cartillas que nos han facilitado desde el Ministerio de Educación, y que sabemos que las instituciones se están preparando para empezar a adoptarlas en sus procesos educativos, las llamadas retos para gigantes, transitando por el saber. Eh, Vamos por un instante a mirar esta guía, la que se ha traído para el ejemplo en esta sesión, que tiene una identificación. Vamos a mirar, se presenta que es de lenguaje, que tiene aquí un título, en este caso yo opino, un punto de partida, un punto llamado recuerda. Aquí en este caso el punto de partida es: en el hospital queremos hacer una cartelera en la que los niños comenten los cuentos que han leído. Y la pregunta que debe resolver el niño es: ¿cómo lo harías tú? Bueno, aquí hay una serie de preguntas, hay una imagen que el niño debe interpretar. Entonces va a ser la lectura de esta imagen, una pregunta a partir de la imagen, cuál podría ser el título de ella. Hay un ítem que se llama aplica y resuelve, comenta, encierra. Y aquí este punto 3 es importante porque este es el punto de transferencia. Y al final el de valoración del aprendizaje. Bueno, aquí ya terminó la guía. Es sencilla y una mirada, digamos, superficial, pues nos deja ver que no hay un objetivo de aprendizaje. Nos deja ver el objetivo de aprendizaje, pues sabemos que es importante porque al final el niño en su momento de valoración debe decir si cumplió con el objetivo o no, o el docente puede identificar si el niño cumplió con el objetivo. De igual manera, estos elementos que hacen parte de la estructura de este texto se pueden mejorar, se pueden replantear, se pueden realimentar. Entonces esto también para tenerlo presente. De igual manera, es labor del docente la mediación. Y la mediación en este caso, con este texto, va a ser la guía de aprendizaje. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. En la introducción, entonces, ¿qué se contempla? Se presentan los recursos que la guía involucrará y se brindará algunas recomendaciones. Este es el ejemplo para esta guía o para este texto llamado Retos para Gigantes. Esta guía te va a orientar, eso es lo que va a leer el niño o va a leer su acudiente o su acompañante. Esta guía te va a orientar para trabajar con la cartilla Retos de Gigantes de primer grado, páginas 10 y 11. Recuerda hacer buen uso de tu cartilla, pues podrás desarrollar aprendizajes de manera autónoma. Darás solución en tu cuaderno de lenguaje a las diferentes preguntas y actividades que desarrollan el título Yo opino. Los datos generales, pues se viene manejando siempre o permanentemente. Es el encabezado donde identifica la institución, el grado, si hay una fecha de entregado y de recibido, el nombre del estudiante y el objetivo de aprendizaje, que como vimos en Retos para Gigantes no se contempla. Si nosotros reparamos qué es lo que se está solicitando allí para desarrollar el aprendizaje que el niño está desarrollando, podemos retomar. Si ustedes lo ven preciso, los DBA para formular el objetivo de aprendizaje. En este caso yo traigo a colación 2 DBA. El 4 dice: interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. Entonces recordemos que hay una imagen que el niño debe interpretar. Entonces va a hacer una lectura de ahí y también va a compartir unas impresiones en una cartelera. Dentro de las evidencias para este DBA dice: comparte sus impresiones sobre textos literarios, expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, caricaturas, canciones,
comparte con sus compañeros. Bien, entonces puede servir este DBA para formular el objetivo de aprendizaje. En el texto, pues se me olvidó ahorita señalarlo, pero hace parte de la producción textual o escrita, pues así está formulada en el libro, en la cartilla. Por esta situación y por lo que el niño va a aplicar y resolver, qué hace el personaje en la primera imagen, qué le pasa en la segunda y las otras preguntas, entonces también nos puede servir para formular el objetivo de esta cartilla o de este texto en Yo Opino. Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizaje. Bueno, ahí seríamos de pronto más coherentes con lo que plantea la cartilla, con lo de producción textual o escrita. Construye textos cortos para relatar, comunicar ideas o sugerencias, expresa sus ideas en torno a una sola temática. En fin, lo traigo como ejemplo para la formulación del objetivo de aprendizaje. Básicamente es por eso. Porque esta guía no va a contener nada de estándares, nada de DBA, ni algo que haga alusión a los lineamientos o algo así. Básicamente el objetivo de aprendizaje. ¿Qué voy a aprender? Entonces habíamos mencionado que este era el momento de exploración. En este punto se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen cuál es el recurso al que deben acceder y qué hacer con las tareas. Entonces, en este caso, está aquí planteado como ejemplo. En recuerda o en el ítem recuerda o en el punto recuerda, vas a pensar en un cuento que hayas leído, escuchado o imaginado y que te ayude a construir lo que ocurre en la imagen siguiente o en la imagen posterior o en la imagen de la cual se hace referencia. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque vamos a mirar las preguntas. Ahí dice recuerda, ¿alguna vez has leído un cuento que alguien te haya recomendado? La idea es que el niño no se confunda con la pregunta o que podamos dar claridad en este punto lo que él va a realizar. ¿Qué te dijo esa persona que hizo que quisieras leer el cuento? Entonces nuevamente, no esta explicación o esta motivación o esta aclaración mejor es para que el niño pueda desarrollar mejor este punto. Bueno, lo que estoy aprendiendo, entonces ya estamos hablando del momento de estructuración. Se le presenta un conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso debe remitirse y qué deben hacer con las tareas. En este caso el recurso es la imagen. Con este recurso de imagen vas a empezar tu aprendizaje. Este es el ejemplo. Aprenderás o fortalecerás la lectura e interpretación de una imagen. En ellas podemos interpretar gestos, situaciones, la sensación que indican los diferentes colores, tristeza, inocencia, felicidad, creatividad, expresar emociones, ideas, construir narraciones, creatividad al proponer títulos o describir situaciones según tus conocimientos. Y yo coloco aquí una orientación. La imaginación y el análisis de los detalles son una poderosa herramienta y estrategia para analizar las imágenes. Y digo imaginación porque estamos hablando de niños de 6, 7 años. Y sin imaginación pues la humanidad no hubiera llegado a ningún lado. Y es necesario que ellos reconozcan la imaginación como una poderosa herramienta en su vida académica. Entonces, haciendo énfasis a este elemento con el que cuentan más que todos los niños que son los expertos imaginando. Bueno, practico lo que aprendí, entonces ya estamos en el momento de estructuración, de práctica. Se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso debe acceder y qué deben hacer con las tareas. Aquí se coloca como ejemplo. Vas a practicar lo aprendido, debes resolver en tu cuaderno el punto llamado aplica y resuelve, donde demostrarás tu lectura de la imagen y todo lo que sucede en ella. Adicional a estas preguntas, yo coloco aquí porque estas situaciones, esto es un ejemplo para grado primero, pero igual aplica hasta grado quinto. Entonces solamente es algo abierto, es un ejemplo
sino ya es el docente quien sabrá si lo coloca, si lo reconsidera o no. Yo solamente está aquí como ejemplo. Escribe, elabora, narra, dibuja, etcétera. Elementos que pueden ampliar este punto, este ítem, aplica y resuelve, que lo puede consolidar, profundizar o ampliar, pues ya el docente es a su consideración que lo quiera tener en este punto o en otros. ¿Cómo sé que aprendí? Entonces llegamos al momento de transferencia. En el momento de transferencia, pues ya el niño con lo que ha podido asimilar, ya está en capacidad o ya debe demostrar que aprendió. De eso se trata la transferencia. Se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar las comprensiones y desempeños, recoger evidencias de los aprendizajes, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Es decir, en este momento me permite a mí, con lo que el niño haya hecho, tener una valoración de cómo está planteada la guía, o si es necesario replantearla o hacerle algunas modificaciones. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Este es el ejemplo. Ya puedes dar tu opinión en el espacio del punto 3. Puedes decir con qué vas a adornar tu cartelera, lo puedes expresar con un dibujo, una pregunta. ¿Cómo llegaste a esta opinión? Además, léelo en voz alta, para que el acudiente lo lea, que el niño también mire cómo está leyendo, empiece a fomentar su proceso metacognitivo, y aquí pues él va a establecer la transferencia, el momento de transferencia. Bueno, entonces ya llegaríamos al momento de evaluación. ¿Qué aprendí? Se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de conocimientos y habilidades. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso debe acceder y qué deben hacer con las tareas. El ejemplo entonces es: antes de responder en el punto llamado valora tu aprendizaje, vas a reflexionar sobre cómo te sentiste en el desarrollo de esta guía y escribe en tu cuaderno. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad de resolver las actividades de la guía? ¿Por qué crees que te causó dificultad? ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? Con tus palabras escribe qué aprendiste. ¿Qué crees que puedes mejorar en la próxima? ¿Qué crees que puedes mejorar en la próxima guía para que entiendas mejor? Esto es demasiado importante. De entre todo, ¿por qué? Porque si estamos hablando de formación autónoma y el niño es consciente de cómo aprende, estos son fundamentos para la vida. ¿Qué le dificulta a él? ¿Cómo aprende? Por ejemplo, las imágenes. Si él es de los niños que aprende a partir de lo visual, entonces ojalá él sea consciente de eso y sea un recurso. Y si se lo hace saber al docente y el docente valora y estima ese recurso, entonces actúe en consecuencia, ¿no? Aquí ya el niño pues colocará: expreso mi opinión sobre los cuentos. Entonces sabrá, pues yo, se supone que ya lo hizo, y escribo comentarios sobre los libros. Y un compromiso que yo diría para toda la vida: dar mi opinión, en este caso sobre los cuentos que leo. Entonces planteamos que con o sin servicios virtuales, y hablamos de los materiales tangibles, pues los libros breves, entre texto, y en este caso retos para gigantes, las unidades o secuencias didácticas, las guías o cuadernos, y materiales educativos digitales, los textos electrónicos, software, video, audio, sitios web, redes sociales. Entonces, para resaltar el valor de la guía de aprendizaje, pues que media el uso de los recursos, ya vimos por qué, porque aporta un lenguaje cercano al niño, ¿cierto? Esa es la aproximación que nosotros vamos a tener con el niño, y es por medio de la guía. Se va a ser el mediador y quien nos acerque a ellos en torno a los aprendizajes que queremos que se desarrollen. Motiva, orienta y facilita, realimenta tareas y evalúa formativamente. No son solo tareas, talleres o actividades, es un proceso que se lleva a cabo por medio de esta guía. Pues, es donde podemos nosotros darle ese plus a la guía, haciendo nuestra función didáctica
elaborándola como mediador entre el docente y los estudiantes. El acudiente es nuestro apoyo allá en la casa, entonces sabemos que no todos los acudientes están en esa capacidad, pero imagínense que con una guía, un, una persona cercana podría también ser mediadora, porque sabemos que hay muchos o algunos padres que no saben leer o escribir, pero la guía eh, puede cumplir el objetivo y es llegarle a sus estudiantes. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva.